En esta ocasión queremos compartirles una entrevista que le realizamos al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. Junto a él dialogamos de distintos temas, sobre la situación actual de las pensiones no contributivas, sobre los CUD, Certificado Único de Discapacidad, vencidos durante 2020 y 2021, y sobre las distintas actividades y funciones que vienen realizando desde allí, desde la ANDIS. Ahora sí, veamos juntos y escuchemos la palabra de Fernando Galarraga, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Dónde cree usted que hay que poner el foco para poder resolver los asuntos, los problemas más urgentes e importantes de las personas con discapacidad en Argentina? Bueno, yo creo que la visibilidad de la discapacidad es una transformación que tenemos que lograr y dar. La discapacidad, las personas con discapacidad son invisibilizadas de manera histórica en nuestra Argentina, en nuestro país, y eso hace que sus diferentes demandas, sus diferentes problemáticas no sean prioridad en las agendas públicas, gubernamentales, de la sociedad en general. Entonces tenemos que trabajar fuerte para darle visibilidad a la discapacidad a través de diferentes herramientas, estrategias, diferentes medidas, más allá de todo lo que tiene que hacer la agencia, de lo que viene desarrollando, más allá de lo que cada organismo público tiene que resolver. Uno de nuestros grandes objetivos en 2022 y 2023 es que la sociedad vea a la discapacidad, se empape de esta temática, y lo vamos a hacer a través de diferentes formas. No basta con tener una columna en la TV pública, no basta con las redes sociales, sino que hay que ir generando numerosos espacios en todos los ámbitos para que la discapacidad deje de ser un tema solo y exclusivo de las personas con discapacidad y las personas que trabajan en relación a esto, sino que sea una cuestión que esté presente en la agenda mediática, en la agenda pública, en la agenda social, obviamente en la agenda del gobierno también. Bueno, Fernando, primero es un gusto tenerlo en Periodismo Adaptado. Le quería preguntarnos, llevándolo al campo de lo laboral, desde la agencia, ¿cómo vienen trabajando, ¿no?, para la inclusión de las personas con discapacidad? La agencia tiene competencias directas y competencias indirectas. El campo laboral es un tema que se administra desde la Jefatura de Gabinete dentro del Estado y del Ministerio de Trabajo como organismo especializado en esa temática. Más allá de ello, nosotros obviamente nos involucramos con todo lo que tenga que ver con la discapacidad, acompañamos, tratamos de promover políticas y acciones. Un ejemplo claro de esto es que a fin de año sacamos una resolución conjunta entre la Secretaria de Gestión y Empleo Público, la doctora Ana Castellani, y nosotros, para crear una figura dentro del Estado, dentro de cada organismo público, que es el responsable de inclusión y desarrollo laboral de las personas con discapacidad. ¿Con qué fin? Con la idea de que en cada área de recursos humanos exista un responsable que impulse el cumplimiento del cupo laboral. Nosotros permanentemente hablamos de que no se cumple el cupo, que las personas con discapacidad no acceden al mercado laboral. Es una ley que tiene más de 40 años y creemos que llegó el momento de cambiar y poner en juego otras estrategias. Y eso implica que realmente adentro de cada organismo público, hay más de 145 organismos del Estado Nacional, haya una persona formada, involucrada de manera directa en detectar vacantes, proponer personas con discapacidad para cubrir esas vacantes, allanar todo el camino que implica la inclusión laboral de una persona con discapacidad, porque nosotros entendemos que no se limita la cuestión a que una persona cobre a fin de mes, tenga su cuenta bancaria, sino que además esa persona se sienta protagonista dentro de su ámbito laboral, y que las personas que lo rodean en el entorno, en los equipos donde van a desarrollar sus tareas, también lo puedan incorporar. Y muchas veces por no acompañar estos procesos de inclusión se pueden caer en bullying, se puede caer en situaciones de estancamiento en la carrera laboral de esas personas con discapacidad, se puede
cometer diferentes equivocaciones involuntarias que hacen a el gran desconocimiento que hay sobre la problemática y sobre la temática de la discapacidad en general. Entonces, esta figura que ahora se están designando los responsables en cada área de gobierno, nosotros los vamos a capacitar, los vamos a acompañar y, por supuesto, porque la decisión política del presidente Alberto Fernández es avanzar de manera significativa y sustancial en el cumplimiento del cupo laboral. Esta es una herramienta más que estamos desarrollando. Por supuesto, vamos a también optimizar el registro para identificar personas con discapacidad. Vamos a acompañar al Ministerio de Trabajo en todas las estrategias que ellos desarrollen para que, además de lo que se hace a nivel del Estado, las estrategias a nivel del campo empresarial se profundicen, porque el cumplimiento del cupo en el Estado no resuelve el problema crónico, histórico de desocupación de las personas con discapacidad. Para resolverlo se tiene que involucrar toda la sociedad, y esto implica, por supuesto, el ámbito privado, empresarial, las cámaras, el sector cooperativista, de emprendedores también. Me parece que con solo el Estado cumpliendo el cupo laboral no se resuelve, y por eso estamos desarrollando una estrategia amplia. Yo sé que las personas con discapacidad esperan respuestas hace mucho y la impaciencia es grande, pero si queremos dar respuestas positivas, respuestas que sirvan, que sean superadoras de lo que hemos venido, necesitamos tiempo para desarrollar y trabajar todas estas estrategias, y en eso estamos. Fernando, ¿usted considera que el Estado y la sociedad están en deuda con la discapacidad? Claramente, lo digo en todas las entrevistas que tengo que participo. Históricamente el Estado y la sociedad están en deuda, por eso hay solo 6 organismos que cumplen el cupo laboral del 4%, por eso hay muchas políticas públicas que, por no considerar esta perspectiva, no alcanzan a las personas con discapacidad. Por eso la sociedad en general está llena de estigmas y de prejuicios hacia las personas con discapacidad. Hoy se sigue hablando de discapacidad como sinónimo de enfermedad, se sigue utilizando a la discapacidad como un insulto, como un agraviante, y eso tiene que ver con que se desconoce, con que volvemos a la primera pregunta. No se habla de discapacidad, está lleno de prejuicios el entorno de las personas con discapacidad, y eso genera discriminación, genera estigmatización, genera que se consoliden las barreras que impiden el protagonismo y la participación de las personas con discapacidad. Por eso todas estas iniciativas y estas estrategias que venimos desarrollando, que por supuesto son propuestas, son avances que nosotros estamos impulsando, sabiendo que una transformación social y cultural demanda mucho tiempo, demanda muchísimo tiempo. Lo más significativo para nosotros es que entendemos que hemos dado inicio a esa transformación, o por lo menos pretendemos ser una bisagra fuerte en la historia de las personas con discapacidad en la Argentina en cuanto al involucramiento del Estado en todas estas cuestiones. Fernando, ¿cómo continuarán las renovaciones de los CUT, ¿no? Vencidos durante el 2020 y 2021? Lo que tiene que ocurrir ahora es que todos quienes tuvieron esa prórroga tienen que renovar esos CUT. Nosotros, justamente para descomprimir la presión sobre las juntas certificadoras, prorrogamos el vencimiento de los CUT de 2022, para que quienes se les vence el certificado en este primer semestre de 2022 no tengan que correr a la renovación, y dejemos el espacio para que los que se vencieron en 2020 y 2021 puedan avanzar. La verdad que estamos conformes con el nivel de renovación que se viene dando. No hemos encontrado que haya un cuello de botella muy significativo para la renovación de los que vencieron en 2020 y 2021. Por eso solo prorrogamos los que vencieron en 2022. Más allá de ello, estamos trabajando en modificaciones normativas que apunten a la simplificación de la renovación, fundamentalmente, entre otras cuestiones, para que
yo creo que una de las grandes cargas que tienen las personas con discapacidad y sus familias es la burocracia excesiva para acceder a prestaciones, para acceder al certificado, para acceder a tantas cuestiones que hacen al ejercicio de sus derechos. Y uno de nuestros objetivos es contribuir para simplificar toda esa tramitación y toda esa burocracia que es muy engorrosa, que muchas veces fastidia, incomoda, porque si vos le sumás a las barreras burocráticas que existen, le sumás las barreras que existen en la sociedad en general, en todos los ámbitos, es realmente estresante la situación que atraviesan muchas personas con discapacidad en su vida cotidiana. Y como Estado nosotros tenemos que proponer y responder con soluciones concretas a todo eso. Recientemente la ANDIS implementó una nueva herramienta, así, un nuevo instrumento, como es el Certificado Único de Discapacidad en formato digital. ¿Puedes contarnos de qué se trata y cuáles son sus principales características? Es el mismo certificado CUD que vos tramitás en cualquiera de las 422 juntas de certificación que hay en todo el país, que antes tenía validez solo el formato papel, formato papel moneda, intransferible, validez de documento casi, que si lo perdés tenías que renovarlo de vuelta, hacer la denuncia policial, etcétera. Justamente se engancha con lo que dije antes, con todos los trastornos y con toda la burocracia que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Por eso, y en función de todo lo que trajo la pandemia, la revalorización de la documentación digital, es que impulsamos que el CUD en formato digital pueda tener la misma validez, y tiene la misma validez que el formato papel. Se puede conseguir quien obtiene el CUD a través de una junta, una vez que le dan el formato papel, ingresa a la plataforma Mi Argentina y ahí mismo ya puede tener la versión digital del CUD y tiene la misma validez que el papel. Fernando, a nivel accesibilidad, ¿la agencia viene trabajando, tiene algún proyecto con el Ministerio de Infraestructura para ir cambiando distintos aspectos que tienen que ver con los accesos que sean más fáciles a personas con discapacidad? Bueno, venimos desarrollando una agenda intensa con casi todos, con todos los ministerios. Nosotros creamos hace muy poco el Gabinete Interministerial para la transversalización de la política pública en discapacidad, porque justamente lo que pretendemos es que ninguna acción del Estado deje afuera a las personas con discapacidad. En ese sentido, con el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en forma articulada para que todas las obras que ellos financien incluyan la perspectiva de la discapacidad. Lo mismo hemos hecho con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Con todas las carteras estamos, la verdad, que trabajando intensamente para que la discapacidad sea una temática y una perspectiva presente. Estamos formando equipos, tenemos mesas de trabajo permanente donde ellos nos consultan y nosotros acompañamos con nuestros expertos y expertas en darles herramientas para la incorporación de soluciones concretas a la temática de la discapacidad en determinadas políticas que, si no se tienen en cuenta esas herramientas, no se tienen en cuenta esta perspectiva, se puede dejar afuera a las personas con discapacidad y así generamos que el Estado no alcance a este colectivo en sus acciones. Por eso es tan relevante impulsar esta transversalización que muchas veces es difícil de comprender, digamos, pero en definitiva se trata de que la agencia sea la herramienta del Estado Nacional que brinde soporte y acompañamiento a todas las demás carteras en la incorporación de la discapacidad como temática, como perspectiva dentro de cada una de las acciones. Lo estamos haciendo con el ENACON también en cuanto al acceso a las comunicaciones, con el INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que es la Secretaría de Gustavo Vélez. Con él estamos trabajando muy bien para que todos los proyectos con financiamiento internacional que
que ejecuta nuestro país, es decir, con financiamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, otros organismos multilaterales de crédito, que financian año a año obras de infraestructura y de distinto tipo en la Argentina, incorporen esa perspectiva. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, se va a hacer la renovación de toda una línea ferroviaria en cuanto a la estructura edilicia de las estaciones de pasajeros. Y el proyecto no contemplaba herramientas de accesibilidad ni soluciones que apunten a la inclusión de las personas con discapacidad. Y ahora, como nos hemos sumado a ese trabajo, ese proyecto no va a salir hasta que no esté incorporada esta perspectiva, y realmente es algo muy significativo porque esto tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Fernando, ¿puede contarnos un poco cómo está la situación actual de las pensiones? Y cómo es también, le engancho esta también, la situación de los transportistas de las personas con discapacidad. Bueno, vamos por partes. Sí. En relación a las pensiones, estamos muy satisfechos nosotros porque hemos dado respuesta a más de 150.000 solicitudes que el gobierno anterior había dejado cajoneada. Solo el año pasado se emitieron 105.000 nuevas pensiones no contributivas. Superamos largamente las 150.000 en lo que va de nuestra gestión. El primer año fue muy complicado porque veníamos de un trámite que era exclusivamente en papel, y hubo que hacer toda una reconversión en pandemia para poder avanzar en la solución de esos trámites en formatos digitales. Así que fue una transformación muy significativa que se hizo y que nos permitió dar la respuesta tan contundente que se dio en 2021. Este 2022 pretendemos avanzar en esa misma línea, dando respuesta a las personas que solicitan una pensión no contributiva, y también vinculando a esas personas con otros recursos del Estado. La pensión, siempre decimos nosotros, por un lado, que el monto actual que tienen no le resuelve de manera definitiva la autonomía y la vida de las personas con discapacidad, pero sí es un aporte muy significativo, sobre todo en lugares donde es realmente la única opción que tienen. Y después trabajamos para articular con desarrollo social, con los municipios, con los gobiernos provinciales, para que las personas beneficiarias de pensiones no contributivas accedan también a otras herramientas de acompañamiento del Estado. Y por supuesto, siempre apuntando a que las personas con discapacidad dejen de cobrar pensiones y pasen al mercado laboral. Ese es un poco el rumbo que estamos tomando, más allá de que también tenemos en revisión la parte normativa, es decir, lo que significa hoy la pensión, que además es incompatible con el trabajo formal y con otras cuestiones. Estamos revisando eso para que podamos generar un mecanismo que acompañe la autonomía de las personas con discapacidad y que no obstaculice el desarrollo de esa autonomía y de ese ingreso al mercado laboral. Perfecto. Y le había consultado por la situación de los transportistas de personas con discapacidad. Bueno, es un tema amplio el de los transportistas, porque involucra a otros organismos, involucra distintas jurisdicciones. La agencia como tal, a través del programa del Plan Federal Incluir Salud, hace un aporte mensual a todas las jurisdicciones, a las 24 jurisdicciones de nuestro país, para el financiamiento de parte del servicio de transporte de las personas con discapacidad. También nosotros hicimos en 2020 y 2021 una inyección de recursos muy importante a todo el sector transportistas para acompañarlos en la pandemia. Lo mismo hicimos con kiosqueros con discapacidad que tienen sus espacios comerciales en ámbito que se vieron muy fuertemente trastocados porque estaban cerrados. Lo mismo hicimos con los talleres protegidos. Es decir, la agencia tiene una política de acompañamiento al sector de las personas con discapacidad inédita y muy fuerte, donde realmente invertimos recursos y confiamos en que esos recursos tengan un impacto en la vida de las personas con discapacidad. En cuanto al transporte, para cerrarte, estamos trabajando en una propuesta para nacionalizar la prestación, para crear un registro
y para que al nacionalizar esa prestación podamos darle una uniformidad a los valores y a la inversión que realizan los empresarios que se dedican a transportar a las personas con discapacidad. Hoy sabemos que hay dificultades, lo importante es que estamos trabajando con las cámaras, con las organizaciones que los representan, con sindicatos, y por supuesto con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para construir esas soluciones. Fernando, a nivel de educación, ¿de qué manera la agencia viene trabajando para incorporar la temática de la discapacidad, ¿no?, en el nivel universitario principalmente? En el nivel universitario es uno de los campos donde más nos hemos involucrado. Tenemos convenios firmados con distintas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, la de Lanús, la de La Plata, la de Mar del Plata, la del Gran Rosario, que es privada, la de Ditela, que es privada, con la Universidad General Sarmiento. Con muchas universidades hemos firmado acuerdos de cooperación y articulación, también con el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales, porque queremos potenciar el trabajo que realiza la RID, que es la Red Interuniversitaria sobre Discapacidad. Hay mucho para trabajar en las universidades, en cuanto a la accesibilidad física, en cuanto a la accesibilidad de las plataformas, a la accesibilidad de los contenidos, al tránsito que realizan los estudiantes, a la trayectoria que realizan los estudiantes con discapacidad en las universidades, pero también al cumplimiento del cupo laboral y al desarrollo de la actividad docente por parte de personas con discapacidad. Así que en ese sentido estamos trabajando mucho. Porque también entendemos que hay que incidir en los contenidos, en la formación profesional. Como decimos siempre, hay que transversalizar la discapacidad en general, en el Estado y en todos los ámbitos. En el ámbito universitario es crucial. Hay profesionales que es increíble que en toda su formación no escuchen, ni vean, ni lean nada sobre discapacidad, como los arquitectos, como los médicos, como los kinesiólogos, etc. Entonces necesitamos que las universidades incorporen esta temática en la formación programática de sus profesionales, de los profesionales que ellos forman. Y la verdad que hemos tenido muy buena recepción con este planteo. Hay equipos nuestros trabajando con varias de estas casas de altos estudios, y con la propia RID estamos desarrollando un proyecto que vamos a desarrollar en forma conjunta con acompañamiento económico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que en ese campo creo que estamos avanzando, más allá de que, como siempre digo, la deuda con la discapacidad es enorme y atraviesa todos los sectores. No nos van a alcanzar los 2 años que tenemos por delante de gestión para hacer todo lo que hay que hacer, pero sí confiamos en dar pasos muy significativos en todos estos terrenos. Ahora, hablando un poquito de medios de comunicación, principalmente sobre la televisión, ¿sí? que bueno, es un medio que quizás, ahora dígame usted, que considera si le da el espacio necesario, suficiente o no a la temática de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, los casos de estos canales de aire como Telefe o Canal 13 que no hablan de discapacidad, que solamente se toca en la televisión pública. ¿Qué piensa usted, qué considera con respecto a esto, ¿no? La discapacidad en los medios? Y los medios son un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Como dije antes, es un sector invisibilizado y los medios son una muestra más de esa invisibilización. Por eso no están las personas con discapacidad en los medios de comunicación, o están solo cuando pasa algo trágico o algo extraordinario, como un deportista que gana una medalla paralímpica. Después la temática no aparece, pero tampoco aparece en lo publicitario. ¿Vos qué publicidad ves que incorpore una persona con discapacidad en el supermercado o vendiendo una ropa o probando un yogur? No estamos. Por eso insisto que es un colectivo invisibilizado, y por eso hay que lograr que los medios de comunicación, como les dije hoy, estamos trabajando con el ENACOM para impulsar fuertemente ese tema. Este año vamos a desarrollar capacitaciones con periodistas para que empiecen a hablar del tema. Yo me vengo reuniendo con periodistas de manera frecuente, periodistas de medios de comunicación de alcance nacional, y una de las cosas
que ellos nos dicen es, no hablamos porque no sabemos y tenemos miedo de meter la gamba, digamos, ¿no? Claro. Y que eso nos genere, como le pasó a Bonadeo, por ejemplo, a Gonzalo Bonadeo, Sí. O a otros periodistas que, hablando de la temática, utilizan terminologías inapropiadas y les genera un boomerang, una reacción muy negativa. Yo creo que los periodistas tienen que perder el miedo a hablar de eso. Hay herramientas en las redes, hay protocolos que te dan los primeros recursos para hablar de estos temas. Y bueno, y nosotros vamos a hacer esta contribución de brindar capacitaciones a periodistas de grandes medios para que la discapacidad también la tomen en su agendas y entiendan que no se trata solo de hechos tristes o trágicos o vulnerables. Las personas con discapacidad no están solo ligados a hechos tristes, trágicos o vulnerables, o a hechos excepcionales como el de los deportistas o el de grandes figuras por ahí con discapacidad que a veces son noticias, sino que es algo de la vida cotidiana de muchos millones de personas en todo el país, que la sociedad interactúa de manera diaria y permanente con las personas con discapacidad, y desde todos los sectores, desde el Estado, desde la sociedad en su conjunto, tenemos que hacernos cargo de esta temática. Bueno, Fernando, para terminar y agradecerle por el espacio, por la vista que nos estás dando, me gustaría preguntarle a futuro, ¿no? ¿Cuál es el máximo desafío que tiene usted como director ejecutivo de la Agencia Nacional? Y brevemente, ¿qué balance puede hacer su gestión hasta el momento? Bueno, yo asumí en noviembre del 2020 como director ejecutivo. Estuve unos meses primero como subdirector, después de manera interina a cargo de la agencia, hasta que fui designado director ejecutivo. Creo que el balance en este tiempo es positivo, siempre reconociendo todo lo que falta por hacer. Es positivo porque estamos creando una agencia, un organismo gubernamental prácticamente desde cero, dándole herramientas, recursos, procedimientos, transparencia, dotándolo de recursos técnicos que tenía pocos en áreas claves en relación a la discapacidad. Le hemos incorporado muchas personas con discapacidad a los equipos, porque en la agencia realmente no había personas con discapacidad. Si bien había personas con discapacidad trabajando, no había en roles claves de toma de decisión y de aporte desde lo técnico y desde lo político. Hoy hay otros funcionarios con discapacidad, hay asesores, hay responsables de áreas con discapacidad que están haciendo su aporte, y esa transformación creo que es uno de los logros más importantes que hemos podido generar este tiempo. La otra cuestión, que también nos parece un logro muy importante, es la visibilidad dentro del gobierno y dentro del Estado. Hoy la agencia, cuando nosotros llegamos, nadie conocía la agencia, no se sabía prácticamente de su existencia, y se hablaba de manera desarticulada, se hablaba de pensiones, o se hablaba de incluir, o se hacían referencia a los organismos anteriores. Hoy la agencia está construyendo una identidad dentro del Estado Nacional, y está ocupando un lugar clave que justamente hoy yo lo destacaba, el rol de acompañar, sostener y de promover políticas públicas con perspectiva de discapacidad desde todos los ámbitos. Y en cuanto a retos, creo que lo estuvimos mencionando durante toda la entrevista, hay muchos. Confiamos en avanzar de manera significativa en todos esos campos. Sí nos gustaría mucho aportar de manera decisiva en mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad, en resolver cuestiones normativas de pensiones no contributivas, y contar con una nueva ley de marco en discapacidad, porque la que tenemos viene de la dictadura, y contribuir de manera fuerte con el cambio de mirada que la sociedad tiene que dar en relación a la discapacidad. Tenemos que ser un aporte muy importante para que se cambie la mirada y se dejen de lado prejuicios y estigmas, que en definitiva son las grandes barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su vida cotidiana. Fernando, un placer, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Fue para nosotros arrancar este año 2022 con usted
teniéndolo en nuestro canal de YouTube, porque vamos a subir a nuestras redes también. Fue un placer charlar de usted con usted, que es la máxima autoridad, ¿no? Hablando de política de discapacidad aquí en Argentina, así que le agradecemos un montón. Bueno, gracias a ustedes por venir hasta la agencia, por interesarse en esta temática y por supuesto les deseo todo el éxito en el ciclo en 2022. Si te gustó este podcast, compartilo para que podamos llegar a más personas. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Nos encontrás como Periodismo Adaptado. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Toda la información la encontrás en www.periodismoadaptado.ar.